conversatorio con José Hernández. Nosotros en la Universidad de las Américas estamos sumamente orgullosos de poderles ofrecer una maestría en comunicación política que hemos construido como un programa académico de primera categoría con vínculos muy fuertes con universidades internacionales, con el objetivo de traer al Ecuador la vanguardia de esta disciplina. Nuestra universidad, como muchos de ustedes saben, es la única universidad en Ecuador que está acreditada en los Estados Unidos. Tener una acreditación en Estados Unidos significa para nuestros maestrantes dos cosas. Primero, un título cuya acreditación lo hace inmediatamente ver con ojos diferentes, no solo en Estados Unidos, sino internacionalmente. Pero la acreditación tiene también un valor práctico sumamente importante, que es la garantía del aprendizaje y la garantía de un aprendizaje de excelencia, que es tanto nuestro objetivo institucional como lo que finalmente nos garantiza que nuestros programas estén acreditados. Permítanme presentarles a la directora de nuestra maestría en comunicación política, María Cristina Valles. María Cristina hizo su pregrado en la Universidad Austral en Argentina, tiene un posgrado de Harvard en los Estados Unidos y es la persona más adecuada para traernos a nosotros, a la UDLA y a Ecuador, como lo decía, lo mejor que tengamos, tanto en la región como internacionalmente, en temas de comunicación política. Yo estoy sumamente agradecido por la dirección de la maestría, María Cristina. Te agradezco por haber organizado este maravilloso evento y te dejo la palabra. Muchas gracias, Giuseppe. Buenas tardes, José. Buenas tardes con todos. Realmente es un gusto. Giuseppe hablaba de la calidad que vamos a tener en la maestría y pues para redundar con ese nivel, le he invitado a José Hernández, quien es hoy director de Cuatro Pelagatos. Tiene una amplia trayectoria en temas periodísticos, académicos también, por supuesto, pero hoy se desempeña como director de Cuatro Pelagatos. Quise invitarle porque estos temas de análisis político son justamente el tipo de temas que vamos a ver en nuestra maestría. Yo les invito a pedir información, van a tener a través del chat de este evento, información sobre nuestra maestría en comunicación política, en donde el interés es que se desarrollen tanto teóricamente como práctica, como en la parte práctica también. Así que bienvenidos, esperamos que les resulte interesante la información que les enviemos sobre la malla. Son bienvenidos también a este evento. José, gracias por estar aquí. Gracias, María Cristina, gracias a Giuseppe, gracias a la UDLA, gracias por la invitación y bueno, estoy muy complacido. Yo creo que, bueno, para los estudiantes o posibles profesionales o aspirantes que estén viéndonos, me parece que tendrían que pensar que yo no soy experto, ¿no?, en temas de mercadeo político, en consulta política, ni en asesoría política, peor en publicidad política. Yo soy periodista y siempre hemos trazado una absoluta división de terrenos, entonces mi trabajo es más de analista, ¿no? Entonces yo, por supuesto que no voy a tener, digamos, la visión de lo que es el mercadeo, pero sí vamos a analizar la campaña desde el lado del perfil de los candidatos. Analizar una campaña, por supuesto, puede ser muy amplio, es una tarea voluminosa, porque uno puede empezar por muchísimos lados. Puede uno analizar, por supuesto, cuál es el estudio que se hace del electorado, cómo se hace la construcción de la imagen del candidato,
por supuesto, cuáles son sus mensajes, cuál es su comunicación, cuál es su estrategia, cuáles son sus elementos diferenciadores en una campaña, cuál ha sido su programa, cómo se está desarrollando el método y el plan de campaña, ¿no es cierto? Eso es también muy importante. Los tiempos en los cuales y las formas como ese candidato hace el entronque con su campaña y también su equipo. Por supuesto, ahora también se podría analizar la parte digital. Es decir, una campaña es muy voluminosa. Yo lo que quisiera ver en este momento, como está anunciado, es cómo se construyeron los perfiles de los dos candidatos que finalmente fueron a la final acá en la campaña que acabamos de tener en el Ecuador. Y por supuesto que al decir que solamente es la construcción del perfil, pues vamos a ver que finalmente es muy importante porque es en el perfil donde se condensa de alguna forma la campaña. Termina descansando sobre el candidato, dependiendo del candidato. Y me parece que, por supuesto, que cuando uno dice el perfil del candidato, pues ahí vamos a ver cómo se cruzan las estrategias, cómo se hace en la construcción de ese perfil, de la imagen de ese perfil, de los mensajes que emanan de ese candidato y, por supuesto, los elementos diferenciadores que podrían hacerse en una campaña. Por último, por supuesto, vamos a ver si finalmente hubo un perfil, qué tipo de perfil, cuáles fueron los perfiles que se dieron en esta campaña. Entonces, me parece que una parte quizá metodológica podría ser la comparación de los dos perfiles. Por supuesto, iríamos haciéndolo y también en los tiempos, ¿no es cierto? No es lo mismo la primera vuelta y la segunda vuelta. Entonces, me parece que yo quisiera tal vez arrancar por el señor Arauz, ¿no es cierto? Andrés Arauz, para ver cómo se construyó su perfil, ¿no es cierto? Él llegó a la campaña a la campaña electoral como un perfecto desconocido. Finalmente fue el outsider que Correa creó, ¿no? Un outsider de 36 años, con una formación, digamos, tecnocrática. Y ese perfil es importante porque Correa pensó que el electorado, siendo un electorado joven, podía perfectamente calzar un candidato joven. Y ese candidato joven, entonces era más o menos un millennial, ¿no? Ya en el borde, pero un millennial al fin y al cabo. ¿Y por qué? Porque la población ecuatoriana, el 69% de la población ecuatoriana está calificada como joven. Es decir, solo hay un 11% de la población ecuatoriana que tiene más de 60 años. Y hay un 31% de la población que tiene entre 20 y 39 años. Y hay, por supuesto, los adolescentes que entran digamos, en la otra parte, que es entre los niños y los adolescentes. Este país tiene el 38% de su población. Entonces, Correa pensó que tenía que anclarse en un joven. Y ese joven tenía otro corolario. Y es que en ese momento en que aparece Arauz, está también en la tarima, más o menos está en la tarima ya, y se anuncia Otto Sonnenhosner, que en ese momento pintaba como el candidato oficialista. No se sabía, pero Correa presumió que era el candidato oficialista, y como presumió que era el candidato oficialista, dijo, bueno, joven contra joven, más o menos era el esquema 37 contra 36 años en ese caso. Y eso fue lo que llevó a Correa de alguna manera digamos, a pensar en los jóvenes, y de esa forma también tener un candidato que pudiera ser de alguna manera de hablar del pasado, ¿no es cierto? De nuevo, que a Correa le gusta hablar del pasado y de ese pasado que no fue muy provechoso, según él, para el país. Entonces, ¿qué mejor que un candidato joven? El perfil de Arauz arranca el 20 de agosto con un tuit de él. Y él se presenta como el perfecto desconocido. Es lo que él dice. Él dice, bueno, me tengo que presentar, yo soy el perfecto desconocido. Y claro, era un desconocido. Obviamente que era un desconocido. Ahora, cuando la apuesta se hace sobre un outsider, en este caso, ¿no es cierto? Alguien que no es conocido, el tema del tiempo es muy importante.
Y entonces el tema del tiempo en este caso es que él tenía, si partimos de agosto, tenía 6 meses más o menos antes de terminar en la primera vuelta que se hizo el 7 de febrero. Entonces tenía 6 meses. Es poco tiempo para un candidato, pero es bastante tiempo si ese candidato contaba con el voto duro que traía Correa. Y Correa en ese momento se pensaba que podía tener un 20, él decía más, pero digamos las cifras en promedio podríamos hablar de un 25% del electorado duro que tenía, era el voto duro que todavía podía tener Correa en ese momento. Entonces, la estrategia fue pegar al candidato a ese voto duro y ahí constituir un perfil. Y el perfil entonces que se hizo de ese perfecto desconocido fue de alguna manera pegarle el perfil de Correa, y ese perfecto desconocido se volvió entonces una extensión de Correa. La extensión natural de Correa, que fue, estamos hablando de un perfil de un candidato que tiene una personalidad prestada. Básicamente es el tema. Él no es él es Correa. Y entonces empezamos a ver ya en los afiches, en los mensajes, en los banners, en las redes sociales de estos candidatos de él y de Rabascal, empezamos a ver ya no un dúo, sino un trío, ¿no? El trío, entonces aparece Correa, ¿no? Y está Correa haciendo parte de todas las piezas comunicacionales, está ahí, y ese Correa hace que eso se traduzca, digamos, esta presencia de Correa en un lema que apareció y que en los chats del correísmo se decía: compañeros, insistamos mucho en que Andrés es Correa. Y entonces ahí tenemos a un candidato que tenemos al líder de su partido convertido de alguna manera, no en su alter ego, sino en una suerte de fusión de perfiles entre Arauz y Correa. Y Arauz no es ya el perfecto desconocido, tampoco es Arauz, es alguien más que es la extensión de Correa, y se vuelve él un personaje un poco etéreo en la medida en que empieza a defender ya el pasado de Correa, el gobierno de Correa, lo que hizo Correa, la obra de Correa. ¿Y cuál es su programa? Rehacer lo de Correa, revivir lo de Correa. Entonces es un perfil un poco extraño, porque cuando se vio, incluso hubo un video en ese momento, que el video se llamó A Recuperar el Futuro. Ese video empieza y está con Correa y está hablando con Correa y hace el puñito y no sé qué cosas más. Y ahí vemos a Arauz diciéndole a Correa: tú que has hecho, lo que yo quiero es superarte, es decir, yo quiero superarte, pero el referente de él es su tutor, ese es su maestro, su tutor, su guía, su líder, su jefe. Entonces, digamos, en ese momento, ese es el perfil que tenemos de Arauz, ¿no es cierto? Entonces, la primera vuelta, Arauz gana efectivamente con 32-74%, es más de lo que se esperaba, mucho más de lo que se esperaba en la sociedad, mucho menos de lo que esperaban ellos. Ellos esperaban ganar en la primera vuelta, pero es mucho más de lo que se esperaba. 32-74% es un 33%, es fuerte, ¿no es cierto? Pero es menos que el 39.3% que obtuvo Lenín Moreno en el 2017. En el 2017 Lenín obtuvo, pero también tendríamos que pensar que en el 2017 Lenín Moreno tuvo 39%, Lazo 29%, pero había 8 candidatos. Este rato Arauz tiene 33, pero estamos hablando de 16 candidatos. Entonces estamos hablando de que finalmente gana de largo, gana bien, pero no gana suficientemente con lo que ellos habían querido, o los votos que ellos habían querido obtener. A partir de ahí, ¿qué se le ofrece como estrategia y como perfil a Arauz? Bueno, la estrategia del correísmo en ese momento fue decir: puesto que ganó con 33%, ¿cómo levantamos los otros votos? Si ese es el voto duro, bueno, nos toca ir por los votos de Herbas y por los votos de Yacu Pérez. Esa era la única alternativa, porque los otros votos, tal vez los únicos que podían llegar ahí es el
el 1% que obtuvo Jimena Peña, pero no era mayor cosa. Entonces, ellos van por los votos de Arauz y van por los votos de Yacu Pérez, pero ahí la estrategia para ir por esos votos que eran anticorreístas fue decirle a Arauz, bueno, ya no tienes que ser Correa, tienes que ser tú mismo. Y entonces arranca una nueva visión de cuál fue el perfil de Arauz. Entonces, en ese momento ya no es el perfecto desconocido, ya no es la extensión de Correa, ya no es la encarnación del correísmo, él empieza a ser él. Pero ¿él quién es? Entonces, para ser él, la primera cosa es tomar distancia de Correa. Entonces, esa aparece al día siguiente, 2 días después, aparece diciendo, él es él, yo soy yo. ¿Y ese yo soy yo quién es? Bueno, ese yo soy yo no aparece. Entonces la gente empieza, y ellos también, a tratar de poner a Arauz tecnocrático, entonces empiezan a decir que fue ministro donde Correa, etcétera, y la gente empieza a buscar quién es Arauz. Y Arauz no tuvo un perfil muy grandilocuente en el gobierno de Correa, tuvo cargos, pero no fueron decisivos, y finalmente se empieza a encontrar que los cargos que tuvo él fueron cargos donde él se prestó su nombre básicamente para, por ejemplo, reemplazar a Raúl Vallejo en el Ministerio de Educación y firmar, por ejemplo, un contrato con sobreprecio para el Festival de Loja. Entonces ahí empieza un poco el tema de quién es Arauz. Y entonces Arauz empiezan a aparecer cosas, y este personaje que es Arauz se desarrolla en varios actos, ¿no es cierto? El primero es tomar la distancia de Correa, el segundo es que le empiezan a construir, a sacar el perfil de tecnócrata, pero no sale muy bien librado, la gente va detrás y va buscándole qué fue lo que hizo. Y entonces, mientras más hurgan en Arauz, aparece un funcionario más bien opaco, más bien de servicio al correísmo, no muy grandilocuente, no tan importante, ¿no? Y es un personaje que, digamos que la tercera parte, digamos, el tercer acto de esa fabricación de este perfil termina siendo muy postizo. ¿Por qué? Porque como el del funcionario no le funciona, entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces le empiezan a inventar un perfil, y para captar electores empiezan a ver qué hace el señor Arauz. Entonces le empiezan a llevar al Machángara para que limpie unos papeles y le filman, ¿no? Y con eso se vuelve ecologista. Le empiezan a filmar diciendo cosas de las mujeres, haciendo mensajes a las mujeres, y la sociedad empieza a sacar lo que Correa había hecho con las mujeres. Y entonces no sale muy bien librado. Este personaje se vuelve... y faltó el perro. También cargó perros para ser amigo de los animales. Entonces, claro, este personaje se vuelve... El personaje que vamos trayéndolo, ¿no es cierto? El personaje que es el perfecto desconocido. Después, que es el personaje que asume la personalidad de Correa. Después del correísmo, que encarna el correísmo. Después, que se inventan el funcionario, pero más bien opaco. Después el funcionario, el que prestó su nombre para otras cosas, y termina en un personaje postizo. Entonces no le va bien, y luego aparece lo del Banco Central, etcétera, un personaje vivaracho, etcétera. Entonces la estrategia de alejarse de Correa no le dio réditos. Entonces vuelven de nuevo a buscarle, conectarlo de nuevo con Correa, y vuelve a aparecer Correa y vuelve a estar Correa presente. Entonces, finalmente, el perfil de Arauz es un perfil desconectado, hecho de jirones, de pedazos, es una colcha de retazos que no logra generar un perfil de un candidato al cual el país le tiene que decir y le tiene que, de alguna manera, depositar la confianza para que maneje toda la política pública del país, o sea, el destino del país. Y ese personaje, que era un perfecto desconocido, termina siendo un prestanombres. Es decir, la gente, mucha gente se da cuenta de que este personaje, y entonces empieza a caer en las encuestas, empieza a enloquecer la campaña de Correa, y finalmente Correa vuelve a la campaña. Entonces el personaje no termina de cuajar. Ahora, veamos qué pasó con Guillermo Lasso. Claro, Lasso llega
en cambio, como el blanco de todos los candidatos. ¿Por qué? Porque es el que más tiempo lleva en política, es el que más porcentaje tiene en los sondeos, entonces él llega como el blanco de todos. Entonces es como Lasso llega contra 15, más o menos ese es el esquema, llegó contra 15. Entonces él llega llevando 12 años de hacer una campaña contra el correísmo, porque la hizo en el 2013 contra Correa, perdió, por supuesto Correa ganó en la primera vuelta, le ganó a todos, no solo a Lasso. En la segunda, del 17, bueno, sabemos qué pasó con Lenín Moreno, y entonces esta es la tercera vez. Entonces, él llega ya como un candidato, como el candidato anticorreísta por antonomasia, ¿no es cierto? Él llega con un montón, digamos, ese es el plus, si se quiere, porque llega diferenciado, llega absolutamente diferenciado de todos, pero con muchas resistencias. Él arranca con un perfil coherente, totalmente coherente y conocido, ¿no es cierto? ¿Quién es Guillermo Lasso? Bueno, todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo lo sabía. Era un ex, en ese momento ya es ex banquero, ¿no? Pero eso de banquero él arrastra eso, ¿no? Como los carros estos de recién casados arrastrando tarros, ¿no? Arrastra todas las cacerolas, haciendo mucho ruido, ¿no? Él es banquero, entonces ex banquero. Él es una persona conservadora, por supuesto, es del Opus Dei, es de la centro derecha, es rico, es un tipo, no sé si millonario, pero muy rico. Y entonces, y además tiene estos negativos porque el correísmo insiste en vincularlo a él con el feriado bancario. Entonces es un personaje que además se dice que él no es un político con carisma, ¿no? Y entonces, claro, llega con esa serie, digamos, es un perfil empacado, ¿no es cierto? Es una persona como que ya está terminado. Cuando la gente habla de Guillermo Lasso dice, bueno, ya sabemos quién es, del Opus, banquero, rico y por si acaso vinculado al feriado bancario los unos o anticorreísta dirán los otros. Lasso hace una primera vuelta desastrosa, ¿no es cierto? Él mantiene un discurso cerrado, anclado, digamos, a elementos macroeconómicos. O sea, él es por su formación no académica, pero de la vida, él es un hombre que maneja muchas cifras, fue banquero y tiene mucha noción de la economía, ¿no es cierto? Entonces, es una persona que se ocupa mucho de lo macroeconómico. Y él llegó con esta visión de que si él es rico, o quizá el mensaje más importante, porque lo cree, porque lo necesita, por lo que sea, pero él es una persona que va a luchar por los pobres. Ese es un mensaje, digamos, que él maneja y divide un poco su campaña y le hace el eje de su campaña, es básicamente eso. Él no segmenta muchos mensajes, él no mira muchos electorados, ¿no? Más bien su visión es transversal, hay ricos y hay pobres, y yo quiero servir a los pobres siendo, digamos, yo de las élites, ¿no es cierto? Y mientras Yacu Pérez y Javier Herbas hacen cosas diferenciando, hablando nuevos lenguajes, yendo hacia los jóvenes, amparándose de las herramientas, estando en TikTok, etcétera, etcétera. Lasso no, él es mucho más formal. Incluso sus estrategas hacen una cosa para su perfil, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Y el perfil es que le dicen, no sé por qué, a qué conclusión llegaron, lo ponen de terno. Entonces, Lasso por poco va a las caravanas en terno, por poco, pero las cosas más así sí se aparece en terno. Aquí Tobino en terno, o sea, y entonces se le ve a una persona, filma, hace videos con terno, y la visión era quizá, ¿no es cierto?, frente a Paul Carrasco y todos estos que cargaban todas estas cosas de montañita, ¿no es cierto?, los collares, etcétera, etcétera. Bueno, él es un hombre de Estado. Él es un hombre de Estado, de corbata, buenas camisas, buenos trajes. Entonces, ellos le hacen eso. Y al hacerlo eso, lo enfrían más, porque lo muestran más distante, más frío, más hierático, más formal, de alguna forma, ¿no es cierto? Y entonces,
la campaña no emociona, ¿no es cierto? Su campaña se estanca y en vez del 29% que tuvo en el 17, él baja prácticamente al 20%, el 19, 74%, y tiene un problema, y es que el problema es que Yacu Pérez sacó el 19.32, entonces finalmente él casi no pasa, y pasa por 30,000 votos, ¿no es cierto? Y entonces él termina la primera vuelta básicamente mal, porque termina con pocas cifras y termina con un número de asambleístas, 12, que no se esperaban. O sea, no se esperaban, ¿no es cierto? Todos los que hablamos con sus jefes de campaña o con él, etcétera, bueno, la expectativa era tener 25, 30%, 30 asambleístas. No era tampoco tener la mayoría, pero no era tener 12. Y tienen 12. Es decir, que del paquete, incluso de la alianza con el Partido Social Cristiano, él fue el que la peor parte llevó. Él sacó 12, el Partido Social Cristiano sacó 19, después perdió 1, etcétera, pero tiene 18, ¿no es cierto? Entonces los resultados son desastrosos, digámoslo así. Y él para ganar tiene que hacer una proeza. O sea, está en 19.74, redondeemos al 20. ¿Cómo llega al 51? Le faltan 31 puntos. O sea, a Arauz le hacen falta solamente, digamos, de 32 a 51 o casi 33. Le hacen falta 18 puntos. A él le hacen falta 31. Entonces, claro, eso se vuelve un problema. Y todo el mundo se da cuenta, por supuesto ellos mismos, que la campaña tiene que cambiar. ¿No es cierto? Que la campaña tiene que cambiar. Y es curioso porque esta campaña se vuelve a anclar en el perfil de Lasso, ¿no es cierto? Porque finalmente, por muchas cosas que hagamos, todos los estudios que hagamos y que estudiemos de todas las cosas, cómo se mueven los mensajes, la publicidad, todo termina anclado en cómo se comporta el candidato durante la elección. Entonces, ¿Lasso qué hace? Lasso no renuncia a ser lo que él es. Es decir, él tiene ese 20%. ¿Cuál es la estrategia? Sumarle a eso. Sumarle, no negar lo que él es. Entonces, él no se vuelve postizo, digámoslo. Él se asume como él es y agrega. Entonces, aquí tenemos una agregación de elementos o una agregación de actitudes o una agregación de características que hacen que Lasso sea lo que es, pero sumando, ¿no es cierto? Entonces él sale y dice, oiga, oí, escuché, entendí, me di por enterado de que hay un electorado que votó por Yacu Pérez y votó por Hervas, y me doy por enterado que hay causas, que hay derechos, que hay visiones, que hay sentires, que hay sensibilidades de las cuales no estaba, digamos, atento, digámoslo. Entonces las voy a tener en cuenta y las voy a agregar a mi programa. Entonces Lasso no se niega, el perfil de Lasso no se hace negándose, él se agrega, él se suma. Fíjense que ahí la diferencia con el perfil de Arauz, que ya dijimos, vuelve, no es él, si es él, es Correa, no es Correa, es él. Lasso no se desmiente, Lasso suma. Y al sumar, él obviamente refresca el perfil. ¿Por qué? Porque entonces Lasso se da cuenta que no tiene que ir interno, pues. Entonces le dicen, ¿y cómo tiene que ir? Pues vaya, ¿usted cómo se viste el fin de semana? Pues así. Entonces encuentran esos tenis rojos, los negros, los estos, y le dicen, pues pongas eso, pues. O sea, pongas eso. Y él, de pronto, sin ser postizo, porque esos elementos están en su armario, esos zapatos no los compró para eso. Ese es el Lasso de fin de semana. Ese es el Lasso cuando no está en actividades formales, cuando está en su casa. Entonces, ese Lasso se pone eso y la gente dice, wow, el señor está a la moda. O sea, tiene los colores de moda. Por supuesto. ¿Y qué colores? ¿Y qué tenis? Pues de $500. O sea, por supuesto que el señor está a la moda. Entonces empieza a conectarse con una serie de símbolos, con una serie de colores, de modas, de cosas que hacen, y por supuesto hace TikTok. Entonces el perfil de Lasso empieza, por supuesto, a cambiar porque él se apoya en una parte del equipo de Hervas y lo lleva a su equipo, que es la misma gente que le ayuda a hacer los TikToks, etcétera.
¿Y qué ocurre? Que la gente dice, pero este señor que estaba internado, este señor que era tan formal, este señor que no se le arrugaba nada, este señor se ríe y este señor se divierte. Y este señor, bueno, vamos a hacer, es como todos nosotros, entonces empieza a conectarse por este sentir de que es un señor como nosotros, o sea, que es una persona como nosotros, que es una cosa de identidad con el electorado muy fuerte y sobre todo con el electorado joven, que sí está muy pendiente, por supuesto, de TikTok, de los colores de moda, de llevar la camisa por fuera, etc. Entonces, Lasso, que nunca creo que habrá llevado la camisa, o sí, los fines de semana, empieza a llevar la camisa por fuera y toda la gente dice, pero bueno, es como, es un tipo abierto, es un tipo que se sonríe, es un tipo que se divierte, es un tipo informal. Entonces, me parece que eso le genera el encuentro con unos lenguajes que no son verbales, que son corporales, que son del rostro, que son del cuerpo, y entonces Lasso encuentra, digamos, un perfil refrescado, absolutamente novedoso y sorprendente, porque claro, el plus viene porque la gente dice, pero Lasso es Lasso, dice que no va a dejar de ser del Opus, pero no va a imponer sus criterios en el Estado. Entonces empezamos a separar perfiles. El Lasso privado, persona, del Lasso político, candidato a la presidencia de la República. Y entonces ahí yo creo que Lasso encuentra una cosa que es increíble, y es que las cifras dicen que Lasso le dio a Arauz, que era el millennial supuesto, le da 3-1 en redes. O sea, le empieza a ganar en todo, en redes, pero le da de largo. Los TikTok de él son de largo, pero de largo mucho más virales que los del millennial, etc. Entonces ahí la gente ya perdió el tema de la edad. ¿Cuál millennial? ¿Cuál viejo? ¿Cuál? Que tampoco es que sea viejo, Lasso tiene 64 años, pero ya hay una diferencia. Y luego hay un tema que Lasso no había encontrado, ¿no es cierto?, para su perfil y para su mensaje. Y era cómo generar una línea transversal que lograra comunicar con todos los electorados. Y esa línea transversal no la había encontrado. Lasso sabía por estudios que había temas de hartazgo y de desesperanza en el país. Eso sabía. Y eso hicieron estudios para saber que esos eran unos temas fundamentales en el electorado ecuatoriano. El tema del hartazgo y el tema de la desesperanza. Y esos dos temas, y claro, desesperanza por 1000 motivos, ¿no? Por 1000 motivos, que no es el caso de analizar ahorita, pero esos temas él los conocía. Pero ¿y cómo respondía? Frente a un candidato que además, como tiene al tutor encima, y el tutor sale en videos diciendo que ya mismo llega a vengarse de Teleamazonas, de Coavisa, o sea, ya mismo, o sea, ya tocaba buscar pasaporte, etcétera. Mucha gente ya decía, pero con este señor, o sea, pasaporte, asilo político, ¿qué será? Entonces, Lasso tenía todo ese panorama pero no encontraba un elemento transversal para los electorados. Y lo halla con este lema, encontrémonos, ¿no es cierto? Que es un lema que, si bien el lema no es tan feliz, o sea, como un imaginario, digamos, verbalizado, rico, etcétera, ¿no es cierto? Pero la imagen es muy fuerte. Encontrémonos es una imagen que habla es una alegoría, habla de unidad, habla de debate, habla de encuentro, habla de ponerse de acuerdo, habla de estar en desacuerdo, pero encontrándonos, habla de hacerlo civilmente, es decir, hay diferencias, vamos a manejarlas civilmente, cívicamente. Entonces, el encontrémonos es un feliz encuentro, es un feliz encuentro para Lasso, y además ese eslogan llega con otra cosa que le da un plus muy grande a su perfil. Y es que llega con una mesa, y esa mesa tiene un poco de flechas, y entonces las flechas son multicolores, y entonces Lasso empieza a sentar gente en la mesa,
Y esa mesa del encuentro se vuelve una suerte de símil de lo que él quisiera ser del país. Encontrémonos. Mi gobierno va a ser del encuentro. Y entonces, claro, empieza ahí un imaginario que le da a su perfil algo muy fuerte, que es el personaje de la unidad, el personaje de la no guerra civil, el personaje de la no polarización, el personaje de la unidad que tanto requiere el país. ¿Para qué? Para todo lo que tenemos que hacer como sociedad. Entonces, esa mesa es también un feliz encuentro, y esa mesa tiene flechas de colores donde muestra pluralidad y sienta gente ahí. Y Lasso lo sienta y hace un gesto complementario que le da otro plus a su perfil. Y es que él dice: yo me siento a escuchar, no voy a perorar. O sea, no, yo si quiero gobernar tengo que saber qué quiere la gente. Entonces se sienta a oír. Entonces la gente le cuenta cosas. Y ahí en esa mesa, Lasso llena la otra parte fundamental que no hizo bien Arauz, porque Arauz se fue, para que le dijeran que era ecológico, se fue a recoger papelitos en el Machángara. Pues todo el mundo vio que eso era postizo, era un video, después el hombre se quitó los guantes, se debió haber lavado con mucha lejía, etcétera, etcétera, y se fue a otra cosa. Lasso no volvió a no desmentir lo que él es. Él no hizo nada postizo, hizo una cosa interesante, y es que en esa mesa sentó a la gente con la cual con el cual él necesitaba encontrar una agenda de acuerdos por ser diferente. Entonces se sienta con ecolos, con ecologistas, se sienta con mujeres, con gays, o sea, se sienta. Y ese agregado, ¿cómo lo pone él en su perfil? Pues él dice una cosa muy, muy curiosa, que la está cumpliendo hasta ahora, ¿no? Y hay que estar pendiente porque es muy interesante. Este Lasso Curuchupa, este Lasso del Opus Dei, este Lasso conservador, que no tenía entre sus amigos gays, o sea, no es un tema, o sea, no los tenía. Este Lasso construye hay un perfil del presidente. Y entonces, ¿qué dice él? Hace una cosa que es interesante en términos de perfiles y en términos de filosofía política. Él dice: yo voy a seguir siendo como soy. Dicho de otra forma, si él va a misa, irá a misa. Pero dice una cosa interesante. Uno, yo no voy a regentar la moral de los ecuatorianos. No, yo no soy eso. Dos, yo soy republicano y demócrata y me voy a manejar dentro del Estado laico. Entonces, y luego hace lo que termina haciendo, dando un abrazo, pues ahora de presidente electo, a un activista gay, etcétera. Entonces, él empieza y dice que los gays, o sea, tienen que ser tratados sin ningún tipo de marginamiento, sin ningún tipo de racismo, de segregacionismo, de actitud homófoba, etcétera, lo que fuera. Es decir, somos republicanos, somos ciudadanos, cada uno cree en lo que cree. Él maneja un Estado laico, y hace una separación entre su perfil personal y el perfil público de candidato a la presidencia de la República. Y me parece que eso termina haciéndole a él un perfil, caminando de ese perfil frío, curuchupa, Opus Dei, encorbatado, a este perfil de hombre, digamos, proponiendo un acuerdo, oyendo diferencias, oyendo a la gente, diciendo que el país es diverso y que él va a gobernar para la diferencia, etcétera, etcétera. Y eso genera un perfil que es absolutamente diferente. Entonces, en conclusión, Arauz nunca logró hacerse un perfil de él. Dicho de otra forma, la gente se preguntará, y todavía debe preguntarse hasta este día, ¿quién es Arauz? ¿Por qué? Porque ahora que se acabó la campaña, incluso Arauz no volvió a aparecer, y el que está apareciendo en acuerdos por debajo de la mesa es Correa. O sea, Correa él era un prestanombre. Entonces, por supuesto que cuando uno no es uno, pues uno quién es, vaya a saber, un rato una cosa, otra, es un camaleón. Y Arauz no logró generar un perfil.
y como no logró generar un perfil, la campaña se desvirtuó, los mensajes se desvirtuaron, la gente no terminó entendiendo quién era ese personaje y bueno, eso hace que haya tenido 5 puntos menos que Lasso. Lasso logró sumar, ya lo dijimos, logró pasar de este perfil personal a este perfil público, que es importantísimo para una democracia. Y que es el que debe tener un servidor público, o sea, sus convicciones personales respetables, legítimas, allá en su casa. El Estado y la sociedad es otra cosa. Y yo diría, para terminar, algunos mitos se quedaron por fuera, ¿no es cierto?, en estos dos perfiles. Uno, que resulta que si eres joven y como la sociedad es joven, entonces el presidente tiene que ser joven. Está desmentido. Un segundo perfil podría ser también el tema de que el Ecuador solo se va con outsiders. Es falso, Lasso está ahí. El propio Lenín Moreno en la anterior campaña fue finalista. O sea, me parece que ese perfil del outsider que se sigue manejando es falso. Y un tercer punto, para ahí sí la última frase. Y el tercer punto es que, aunque haya 16 candidatos, ¿no? El perfil, porque estamos hablando de perfiles, el perfil del correísmo, no de Arauz, del correísmo, el perfil político, sociopolítico del momento en la sociedad todavía estaba establecido por el perfil del correísmo y el perfil del anticorreísmo. Dicho de otra forma, 16 candidatos, pero todos sabíamos que la final iba a ser entre el candidato del correísmo y el candidato del anticorreísmo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Realmente muy interesante todos los puntos que has hecho en esta charla. En este momento voy a abrir para todos el chat, así las personas que tienen preguntas las pueden hacer. Yo se las leeré a José y mientras lo hacen, entonces voy a empezar yo con una. A mí me interesa tu lectura concreta, más allá de esa síntesis que haces tú, ¿no? De la primera y la segunda vuelta de ambos candidatos. ¿Cómo los describirías en el debate final entre Arauz y Lasso? ¿Qué salió ahí? ¿Cómo se posicionaron como personas, digamos? O sea, ¿cómo fue su perfil en ese encuentro? Bueno, yo pasé por alto eso porque precisamente ese momento es donde confluyeron básicamente todos los elementos que he dado. Es decir, Lasso, todo el mundo vio que Lasso era él, ¿no? Lasso era él, era dueño de su libreto. Los que estuvieron ahí incluso se dan cuenta que cuando Arauz en los interludios que hicieron, porque claro, los debates solo en Ecuador se hace debates con publicidad, entonces paremos, hay un comercial, o sea, es muy raro, pero bueno, en los paremos que hay un comercial, se dieron cuenta que le caían todos los asesores a decirle cosas, Lasso nada. Es decir, Lasso era dueño de su libreto. En el debate, Arauz tuvo un poco el costo de ser lo que él quiso ser. ¿Cuál fue el costo? Uno, de haber servido al correísmo y por eso haber tenido que mentir tantas veces, porque mintió muchas veces, ¿no es cierto?, de lo que hizo, por ejemplo, en Loja, ¿no? Ahí se hizo un contrato con sobreprecio de $3 millones. Él prestó su firma y por eso es que Raúl Vallejo renunció, por no querer firmar ese contrato. Lo que hizo en el Banco Central, que es una cosa horrenda, pues, o sea, el tipo toda contra Lenín Moreno, etcétera, y el tipo estando en la nómina del Banco Central, aún si tuviese una licencia sin sueldo, pero estaba en la nómina del Banco Central. Y estuvo todos los años que estuvo, desde el 2009 básicamente, que se fue del banco hasta el 2020, es decir, 20. Entonces, y luego Lasso le ganó la mano porque sintiendo que él era la una cosa y la otra, este juego de piezas, de rompecabezas que no logra cuadrar las piezas, se nota. Cuando un rompecabezas no se puede armar, se nota dónde sobran piezas y dónde no calzan las piezas. Eso hizo Lasso. Y entonces le puso esta lápida, ¿no?, de Andrés, no mientas otra vez,
que se la repitió de manera que al final del debate nadie en el país se preguntó quién ganó. Ese debate lo ganó, si no en el ring, lo ganó después Lasso. Claro, lo ganó Lasso. Es decir, a él le fue muy mal. ¿Por qué? Porque él no pudo. Lasso, Arauz es muy impostado, es muy falso, sus tonos, las formas de hablar. Es una persona que obviamente aprende los libretos. Entonces se notaba que él aprendió libretos. Lasso, cuando sigue libretos, es malo. O sea, es malo. También él es malo. Cuando se sale de los libretos y es él mismo, es muy bueno. La primera parte del debate, Lasso no estuvo bien. La segunda estuvo muy bien porque fue él. Entonces, yo creo que los perfiles en el debate fueron concretos. El uno, que no era el mismo y que no era dueño de su libreto, sino de un libreto que estaba recitando, y el otro, que no solamente se ocupó de su libreto, sino del libreto ajeno, y le puso la lápida esa con la cual salió del debate. Gracias, José. Te voy contando las preguntas que tenemos aquí. David pregunta, ¿Yaco y Herbas no implicarían una ruptura entre el clivaje correísta y anticorreísta? Sí, o sea, sí, obviamente, pero el debate, yo por eso lo puse, que ellos fueron hacia ese electorado, ¿no? Fueron hacia ese electorado, pero ese electorado votó de nuevo en la dinámica Correa-anticorrea, o sea, porque los finalistas fue el representante del correísmo y el anticorreísmo. Entonces, las ecuaciones del electorado no se dan solamente por lo que el electorado quiere, sino por lo que el electorado tiene que decidir en el momento en que lo tiene que hacer. Y en este caso, en la segunda vuelta, aunque el electorado fue buscando lo que Yacu Pérez llamó tercera vía sin que nunca haya definido eso, no se sabe exactamente qué es eso, ¿no es cierto? No se sabe, no ha definido él, Yacu no es muy bueno teóricamente para definir, no define cosas, y luego tampoco es muy bueno para poner los ejemplos de las cosas que él quiere decir, ¿no? Porque una cosa es decir, quiero una ecocomunidad, y uno dice, qué chévere, ecocomunidad. ¿Qué es eso, Yacu? ¿En dónde hay ecocomunidades? Pues si el país vamos a volverlo una ecocomunidad, ¿qué significa? Porque hay que hablar de eso en términos como el turismo, ¿no? Entonces, no se puede hablar del turismo de mochileros, ¿no? Y todos hemos hecho turismo de mochileros, no es nada peyorativo, pero cuando uno habla del turismo para reemplazar a la minería a cielo abierto, pues tiene que hablar de una industria turística, no tiene eso armado. Entonces, no había esta definición de qué es. Entonces, claro, todo el electorado que votó por Herbas, ¿no? Que votó por causas. Yo diría que es un electorado, todo este electorado, digamos, postmoderno, ¿no es cierto?, que hace que haya gente enamorada de causas y por ahí van las cosas, ¿no? Y por ahí está creciendo la democracia, por ahí está creciendo la democracia. La democracia crece por la suma de nuevos derechos donde la gente encuentra nuevas causas. Entonces está muy bien las nuevas causas. Esas causas son las que estuvieron ahí. ¿Eso era una tercera vía? Sí, puede que sí, pero ¿cómo se tiene que desarrollar? Pues en una sociedad de libertades, en una sociedad donde no haya patronos, caudillos, ¿no es cierto?, que te digan qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y que el Estado se meta hasta en tu cama. O sea, no calza, un Estado así no calza. Entonces, me parece que sí había, y tiene razón David de decir que sí había ahí un electorado que estaba buscando como un aliento diferente para salir de la polarización, pero finalmente ese electorado estuvo definiendo la elección presidencial alrededor de la dinámica correísta-anticorreísta. Gracias. Fernando, en cambio, dice, bueno, te agradece por el análisis, dice, esta también fue una elección que se definía por la campaña sucia. Lasso, luego de la primera vuelta, tuvo un costo por el supuesto fraude a Yacu. Esto fue muy bien manejado, que casi no lo afectó. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que se debe primero que Lasso vino a Quito, dio la cara, y hizo un debate con él en el CNE que yo creo que él ganó. Es decir, él ganó. Sencillamente ese debate lo ganó Lasso. ¿Y qué pasó con Yacu?
Pues Yacu tiene un problema y tuvieron un problema con las actas, ¿no es cierto? Porque es que decían que habían presentado 27,000, no sé cuántas centenares más de actas, pero cuando uno va al CNE, investiga, bueno, la gente te dice, mira, las actas, estas ya fueron vistas y estas ya fueron analizadas y ya fueron resueltas. Yacu sigue hablando de esas actas. Las actas reales que están en problemas son estas, no son 27,000, son 100 y pico, es decir, había otras cuentas técnicas que hace el Consejo Nacional Electoral. ¿Hubo fraude o no? Eso, si lo hubo, no lo hizo Lasso. O sea, y de hecho Yacu dijo que si lo había hecho el correísmo, sobre todo el correísmo, porque él en un momento dado dijo que él había ganado la primera vuelta no sobre Lasso, sobre también Andrés Arauz. Entonces, pero hubo muchas cosas muy antojadizas de la parte de Yacu. Por ejemplo, la primera noche, apenas se dieron los resultados, Yacu fue a decir que había habido unos hackers rusos que estaban pasando los votos de sus votos a los votos de Arauz. Bueno, eso duró 2-3 horas, él y Manuela, su compañera, repitiendo eso, y ya no más dijeron nunca más eso. Es decir, hay un problema ahí, me parece a mí, en el tema de la seriedad y la credibilidad con la cual Yacu manejó el tema digamos, de sus pedidos al CNE, y finalmente pues no parece que hubo la madurez para aceptar los resultados. Y reitero, de los ciudadanos, ninguno sabemos qué pasó en el CNE. O sea, estamos presuponiendo que el CNE, con todos los controles que había de la OEA, etcétera, etcétera, hicieron las cosas bien. Y las hicieron bien para todos. O sea, estamos presuponiendo eso. De lo contrario, sería muy complicado. Y me parece que con prejuicios no se puede hacer vida pública. Me parece que la vida pública se hace con pruebas, cuando uno no está de acuerdo, con documentos, porque si no, ellos generaron una serie de dudas que no pudieron sostener. Bueno, a Lasso le pasó lo mismo en el 17. No pudo probar que hubo fraude y le tocó aceptar que Lenín Moreno fuera el presidente. Gracias, José. Andrés Ortiz Lemos pregunta, ¿cómo mira usted los desafíos del gobierno frente a movimientos sociales que pueden ser manipulados por el correísmo para desestabilizar la democracia? O sea, eso es una gran pregunta porque yo creo, y eso es un elemento interesante de lo que estamos viendo, muy interesante, incluso de lo que ocurrió en la campaña. Me parece que hay una Contraloría ciudadana que se hace, que no está organizada, por supuesto, no se llama el colectivo X o Y, no se llama, pero me parece que hay una mayor conciencia en la ciudadanía. Esto, por ejemplo, que supimos ahora de que hubo un encuentro entre Lasso, Nebot y Correa, yo creo que fue la presión social la que hizo que Lasso, sin negar que hubo el encuentro, porque no lo ha negado, o sea, tampoco ha dicho que sí, pero se supone que sí hubo el encuentro, y vamos a partir del hecho de que sí lo hubo. Pesa mucho la ciudadanía, pesó la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que estos elementos que se perdieron durante el correísmo y que no se debieran haber perdido nunca. Me parece esta sociedad viva, esta sociedad palpitante, vibrante, deliberante, esta sociedad contradictoria, que critica, que debate, que ojalá tuviera mayor nivel de información y mayor densidad en sus críticas. Pero bueno, eso es hacia allá que deberíamos ir, ese es el deber ser. Por ahora esa sociedad está ahí, me parece que ha ganado muchísimo de presencia, yo celebro eso. Y celebro, y lo que cabe aquí pensar es que ojalá los movimientos sociales ojalá los movimientos sociales no pierdan la independencia que requieren, como pasó durante el correísmo. Todos los movimientos sociales durante el correísmo se fueron al gobierno y se fueron llevando los líderes de esos movimientos
casi sus bártulos al gobierno, cerraron las oficinas, desaparecieron. O sea, muchos de esos siglas que había se fueron con los que eran dueños de las siglas. Y eso es una pena. Eso es una pena. A mí parece que en este momento el tema decisivo para la democracia va a ser el peso que siga teniendo la ciudadanía en el gobierno de Lasso y de la ciudadanía frente a los aparatos eventuales, aparatos que pudieran tratar de generar, como está dicho en la pregunta, algún tipo de desestabilización o algún tipo de, digamos, de manipulación de lo que es la vida pública. La vida pública me parece que la debemos defender, debemos ser muy deliberantes y la sociedad, yo creo que, o sea, la confianza que tengo es que la sociedad siga pesando, se siga organizando, siga pesando muy fuerte frente al gobierno y frente a los aparatos sociales o políticos, cualesquiera que sean, para que no haya este tipo de manipulaciones y para que al final no perdamos lo único que tenemos. Y este momento es no comprarnos agendas que no son las urgencias del país y de los más pobres. A mí parece que ese es el tema decisivo. Si nos compramos las agendas del país y los más pobres y cómo reactivamos el país, yo creo que esa es la buena línea. La mala línea sería comprarnos las agendas de caudillos o de políticos que están pensando en su futuro, en lo que sea, menos en el país. Gracias, José. Cristian, bueno, por un lado, Elizabeth, te uno dos preguntas. Elizabeth pregunta si es que Lasso en verdad ha ganado por esta posibilidad de ser camaleónico, si ha cambiado, mientras que Cristian hace esta reflexión de que ha podido adaptarse a las redes sociales y cambiar su personalidad. Entonces, sería la pregunta si es que entonces lo que ha sucedido es que ha madurado políticamente. ¿Cuál postura tomarías tú aquí? A ver, yo creo que Lasso ha madurado políticamente. Tomo, por ejemplo, tomo, por ejemplo, el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de los dos artículos que en el Código Orgánico Penal estaban penalizando el aborto por violación. La Corte dijo que esos dos artículos son inconstitucionales. La Corte no legalizó ningún aborto. No, eso ha sido una manipulación, decir que la Corte fue a legalizar el aborto. Lo que la Corte dijo es que esos artículos, como están puestos, eran inconstitucionales. Bien, ¿qué hizo Lasso? Lasso hubiera podido decir felicitaciones a la Corte, la vida desde la concepción o como dicen las personas que militan en Provida, etcétera, desde la cama, ¿no es cierto? Desde la cama, desde el primer instante, ¿no es cierto? El primer segundo. Bien, bueno, o sea, eso es una visión que es respetable, pero que no estamos en una iglesia. Entonces, Lasso, ¿qué hace? Lasso saca un comunicado diciendo que él por sus convicciones no comparte, pero que él respeta, porque él está en un estado laico y que el estado es republicano, hay separación de poderes y es democrático. Y que entonces él acata. Y que no solo acata él, sino que va a decir a la gente de su gobierno que opere todas las políticas públicas que vayan en el sentido de lo que dijo la Corte. Y bueno, esto tocará esperar que la Asamblea cambie esos artículos. Pero a lo que voy yo es que eso, ¿quién se iba a esperar eso de Lasso? ¿Quién se iba a esperar de Lasso que abrace a un dirigente, a un activista gay? Y claro, cualquiera podría decir, está haciendo méritos. Bueno, Lasso ya es presidente, no tendría que hacer méritos. Pero creo que Lasso ha entrado en este perfil del presidente, que es un perfil, y yo creo que eso hay que celebrar, que el presidente Lasso tenga la visión. A ver, es como que, a ver, si estuviéramos en Francia, no diríamos, celebremos que el presidente está actuando como presidente. Aquí toca celebrarlo porque a veces hay algunos que no se les olvida actuar como lo que son, y entonces actúan de cualquier forma. No, un presidente tiene que actuar como un presidente, y eso tiene servidumbres
y tiene protocolos y tiene también actitudes y tiene todo una visión del Estado. Entonces él tiene que hacerse cargo de ese perfil. En ese caso, yo creo, no, pues estoy tomando ejemplos, no es que creo porque creo, yo no creo, yo no tengo mucha fe en nada, yo creo en lo que veo. Y lo que veo es que el presidente en este caso se está haciendo cargo de ese perfil y yo creo que hay que felicitarle que se haga cargo para que no se le olvide el día que por si acaso se le olvida y hay que pegarle un jalón de orejas público y decirle, presidente, usted no está actuando como presidente. Entonces, me parece que hay que felicitarlo como ahorita que lo está haciendo, para que no se le olvide que él no está haciendo eso porque eso le da réditos políticos, sino eso lo está haciendo porque ese es el papel de un presidente de la República. Gracias, José. Quiero hacerte una última pregunta, así podemos ya cerrar. De Gonzalo, dice, ¿quién cree usted, José, que hubiera sido el candidato ideal del correísmo, que si hubiera hecho bien las cosas, hubiera tenido mayores opciones de ganar las elecciones, o descarta esta opción totalmente? Correa. Claro, un candidato, ¿cuál hubiera sido el candidato ideal del correísmo para que gane? El candidato ideal. A ver, esto tiene un corolario. Y es que el populismo que reposa sobre un caudillo, bueno, es el caudillo. O sea, no es que el caudillo no es que endose, no es que el caudillo reemplace, no es que esto lo hizo Mendeleev en Rusia, le salió, ¿no? Para hacer un corte y todo el mundo sabía que Mendeleev, que Putin era el presidente. Mendeleev lo hizo. A Correa lo ensayó con Lenin, no le salió. No, el único candidato para ganar la elección o tener la posibilidad de haber vuelto a competir, pero él tenía también muchos negativos, Correa. Recordemos, ¿no es cierto? Eso no sé, no he mirado que haya sondeos en ese sentido, ya porque la gente no hace sondeos cuando ya no existe para qué hacerlo, ya no hay la necesidad. Por ejemplo, se investigó si Correa era el candidato, qué pasaba con Correa, y mucha gente en muchos sondeos coincidieron en que Correa tenía un voto duro fuerte, pero también tenía un techo de resistencia bajo, o sea, perdón, alto. Es decir, yo he visto sondeos y reitero, los sondeos también les tengo desconfianza, etcétera, etcétera, pero no los tomo como un elemento, pero no había otro para medir. Pero varios coincidían en que decían, ¿y si Correa, por qué persona usted no volvería a votar en el país? No votaría en el país. Y daba una lista, el primero era Correa, también me voto. Entonces, me parece que un candidato en el populismo, el único candidato que puede ser fuerte para ganar es el propio caudillo. De ahí no hay, y la prueba está hecha, de que cualquier otro candidato le hubiera ido así. Tomo otro ejemplo, por si acaso a ustedes se les olvida. Algunos, ojalá, y apenas lo diga, se van a acordar. ¿Qué pasó con Barrera en la alcaldía de Quito? Barrera iba ganando en la alcaldía de Quito y tenía, cuando Barrera empieza a tener problemas es cuando Correa se mete en la campaña y Barrera pierde cuando Correa se metió de lleno. Y un poco en las campañas, acuérdense que Correa es experto para pegarse tiros en la nuca, ¿no? En plena campaña, es muy curioso. Acuérdense que en campañas él había hecho lo de la señora de Riobamba, creo que había bajado a perseguir a la señora. En campaña había corrido detrás de un señor en Manabí que se había ocultado en un taller de mecánica y él entró al taller, o sea, en plena campaña. O sea, el amigo, como él mismo decía, ¿no? Yo soy fosforito, decía, ¿no es cierto? Como era una forma de decirle a los militantes del correísmo que no se sorprendiera que hiciera cada uno de esos, cometiera cada uno de esos errores. Entonces Correa no es muy bueno en las campañas. Correa no es muy bueno. Él es tan impulsivo que él mismo se pega tiros en la nuca. Yo no creo que un candidato de Correa ganara
en el país, porque ese candidato tendría que ser él. Y Correa no ha dejado, bueno, aquí hay otro ejemplo, el Partido Social Cristiano, no dejan que haya gente que suba, es decir, los dueños de los partidos siguen ahí, y eso genera que haya gente que no crece, que no. Correa debería estar en Bélgica, ¿no es cierto? Y aquí su partido debería seguir su vida normal. Y hay cuadros, por supuesto que hay cuadros, ¿no es cierto? Pavel Muñoz está ahí, la propia Marcela Aguiñaga está ahí, ¿no? Que son cuadros, no sabemos si en el caso de Pavel Muñoz, por ejemplo, que es una de las personas más preparadas que tiene ese partido, no sabemos cómo le iría en las tarimas porque no se ha medido. Pero Correa no les va a dejar que se midan solos, va a estar ahí para hacer sentir que él es el dueño del partido, que él es el tutor, y le va a pasar a la gente lo que le pasó a Andrés Arauz. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a dar por terminado este evento. Te agradezco de nuevo por el tiempo, por toda la información y el análisis que has compartido con nosotros. Es realmente un gusto y un honor tenerte. Por un lado. Por el otro, a los que me estaban preguntando si esta grabación, o sea, si va a estar grabado este evento, sí, lo van a tener, lo van a recibir. Les invito nuevamente a solicitar información sobre nuestra maestría. Tienen en el chat los datos de Jocelyn Sosa, que les puede ayudar con temas más específicos. Les acabo de poner también mi correo para más información. Espero que se animen. Realmente la idea es brindar excelencia académica con docentes y profesionales nacionales e internacionales. Así que bienvenidos, les esperamos. Esperamos su solicitud de información. Gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos quienes atendieron a esta maravillosa charla y nuestros deseos de mucha salud para todos ustedes y sus familias. Gracias, Giuseppe. Gracias, María Cristina. Y gracias a todos por esta invitación. Fue un gusto, realmente. Muchas gracias. Gracias, José. Buenas noches a todos. Hasta luego.